¿Qué es lo que yo necesitaba hacer para que tengamos un flujo neto de cargas? ¿Qué es lo que tiene cada uno independiente si yo no los ordeno? Se están moviendo. Si se están moviendo, ¿qué es lo que tiene cada carga? Una P. Claro, no tengo la velocidad neta, ¿sí? Cada uno se mueve con una velocidad en distintas direcciones. Entonces, para poder yo tener un flujo neto de cargas, que esa es la condición para tener corriente eléctrica, es decir, que todos tengan la misma dirección. Para eso, nosotros, ¿qué hacemos? Aplicamos ¿qué cosa? En ese conductor, para que todos queden igualaditos. Eso les ha mostrado la profesora en la teoría. ¿Qué aplicamos? Sobre el conductor sólido. Muy bien, un campo eléctrico, ¿sí? Un campo eléctrico que es lo que me va a permitir obtener una velocidad neta, es decir, un flujo neto de cargas. Esa es la condición. Y a partir de ese flujo neto de cargas, que son las cargas que van a atravesar el área, una cierta área, en un cierto tiempo, ¿sí? De ahí surge la definición de corriente eléctrica. ¿Cuáles son las unidades de corriente eléctrica? Ampere, ¿sí? Ampere. La corriente eléctrica la representamos con I mayúscula y las unidades son el ampere. Chicos, I mayúscula la usamos para representar corriente eléctrica, y cuando vamos más adelante en el cursado, van a ver, les digo porque no sé por qué a veces no leen, no interpretan los enunciados, ya van a empezar a tener mezcla de temas, sobre todo ustedes que van a rendir un parcial integral. Por eso les voy a decir algo que capaz que les parece hasta obvio, pero I mayúscula representa la corriente eléctrica. Y esa misma I después lo vamos a usar para ver intensidad de otras cosas más adelante, no voy a entrar en detalle, pero les recalco que la unidad es el ampere para que no se olviden que si yo tengo una I mayúscula y me está diciendo que es ampere, es corriente eléctrica, ¿ok? No se olviden de eso, porque después empiezan a mezclar no sé, cabras con perro y me dicen que todas son cabras, y no es así, ¿entendido? Entonces, corriente eléctrica se representa, la unidad de la corriente eléctrica es la ampere y se representa con la I mayúscula. Y la definición es carga sobre tiempo, ¿entendido? Es coulomb sobre segundo. Bueno, ustedes ya me han explicado muy bien flujo neto de cargas, ¿entendido? Son cargas que están con un cierto movimiento y están todas en el mismo sentido, en la misma dirección. La corriente convencional, ustedes me han dicho que aplican un campo eléctrico. La corriente convencional, si nosotros tuviésemos las partes de un circuito, a ver, ya Edu nos podrá ir graficando. Si yo tengo un circuito, ¿sí? No vamos a hablar de circuitos porque ustedes todavía no han visto el circuito en sí mismo, pero si tienen un cable conductor metálico, y yo a eso conecto con algo que está generando un campo eléctrico, es decir, está generando flujo neto de cargas. ¿Cómo será ¿Cómo será el sentido de la corriente eléctrica convencional con el sentido del campo eléctrico? Fíjense que estoy diciendo convencional. ¿Qué creen ustedes? Alguien conteste, chicos. ¿Tiene el mismo sentido? ¿Han visto el problema 57? Hola, ¿hay alguien? Solos en la madrugada. ¿Puedes repetirle la pregunta? Y eso que hoy estamos a las 11, ¿no? Porque si estuviéramos viernes a las 9, les creo que no tengan ganas de contestar, pero hoy, si yo tengo un flujo neto de cargas, ¿sí? Les leo la pregunta del problema 57, lo vamos a hacer más sencillo. Les decía, ¿cuáles son los portadores de carga en un conductor sólido? A ver, respóndanme eso primero. ¿Quiénes son los portadores de carga? Los electrones. Muy bien. Los portadores de carga son los electrones. Después me dice, ¿cuál es el sentido de la corriente en dicho conductor? ¿Qué sentido tiene la corriente? Contraria a la... El sentido de la corriente convencional, ¿sí? El sentido es el de la corriente convencional,
que será opuesto al de los electrones, porque ya sabemos que lo hacen las cargas positivas convencionalmente. Y después les decía, ¿cuál será el sentido del flujo neto de electrones en el conductor? Opuesto a Sería la el corriente. mismo sentido de los electrones. ¿Cómo, perdón? Que justo hablaron Sería las dos. el mismo sentido de los electrones. Es el sentido de los electrones, que les dice, el sentido del flujo neto de los electrones. Esas dos preguntas, fíjense, la B y la C, les estaba preguntando algo similar. El B dice cuál es el sentido de la corriente. Ahí se está refiriendo a la corriente convencional, es decir, el sentido opuesto de los electrones. Y el C, cuál es el sentido del flujo neto de electrones del conductor, que son los verdaderos portadores de carga, que va a tener en el sentido del que fluyen los electrones. Si nosotros tuviésemos un esquema en donde tengamos una terminal positiva y una terminal negativa, van a ver que siempre los electrones, ustedes ya saben, salen de las negativas y entran en las positivas, ¿sí? En el caso de la corriente eléctrica convencional, vamos a considerar que este flujo sale de la terminal positiva y entra en la negativa. Que en ese caso va a coincidir con el sentido del campo eléctrico. Profe, Sí. ¿podría explicar el dibujito que estaba en el video? Que era como claro, como un cuadradito así, tenía las cargas, todo eso. El circuito. Edu, Sí. Decime. ¿querés la tenés a mano a la clase, al PowerPoint? ¿O querés que te lo pase al dibujito? ¿Yo puedo compartir acá? Sí, a ver, compartilo. O si no es, a ver. Bueno, a ver. Creo que tenés que salir vos. Pero si querés... No. Ah, bueno. Vos podés pisar. Si vos presentás. Bueno, espera. Me sale que está presentando vos, pero vos lo intento yo así. Ok, perfecto. Ahí te corro. Bueno, ahí les pongo. ¿Me están viendo? ¿Lo ven ahí, chicos? ¿O todavía no? Sí, profe, ahí se ve. Bueno. Sí, ¿A esta te referías, Cande? Sí, profe, ese dibujito. Bueno, fíjense, esto ustedes todavía no lo han visto como un circuito en sí, no importa, pero esto es un cable, ¿sí? Esto que tenemos acá, ustedes van viendo lo que yo les voy marcando, ¿verdad? Sí, se ve. Sí. Bien, entonces este es el famoso cable conductor sólido, el conductor sólido, que está conectado a un campo eléctrico, ¿sí? Que va a generar un potencial, no importa, esto ustedes ya saben cuando estoy hablando de potencial eléctrico. Ese campo eléctrico lo que va a hacer es que se genere ese ordenamiento en las cargas, generando el flujo neto de cargas. Fíjense, la línea roja, bueno, acá les quería decir, acá tenemos una terminal negativa y acá tenemos una terminal positiva. Es como si tuviesen las dos plaquitas del campo uniforme, ¿se acuerdan? Bueno, siempre los campos eléctricos van a salir de las cargas negativas, van a dar la vuelta y van a entrar en las terminales perdón, ¿qué les dije? Van a salir de las positivas y van a entrar a las negativas, ¿no es cierto? Bueno, en el caso de los electrones que van a estar sintiendo el efecto de este campo eléctrico, el flujo neto va a ir son cargas negativas, o sea, salen de las cargas negativas, saldrán de la placa negativa y se dirigirán hacia la positiva, ¿no es cierto? En el caso de la corriente eléctrica, vamos a considerar que son cargas positivas el flujo neto, o sea que el flujo neto de cargas serán representadas por esta flecha roja que está representando a cargas positivas que salen de la terminal positiva. ¿Les queda claro? Ahora, fíjense que este flujo neto de cargas que está representando la corriente va a tener el mismo sentido que el campo eléctrico que estoy aplicando. Pero si nosotros consideramos quiénes son los verdaderos portadores de carga, los electrones van a tener el sentido opuesto al campo eléctrico que estoy aplicando. ¿Queda claro eso? Sí, profe.
Para Agu, te escucho nada. Si has dicho algo, no sé qué has dicho. Creo que ahí les queda más claro cuando decimos en el sentido del campo o dentro del campo. Claro, exacto. Por eso yo les he puesto el esquema porque siempre les cuesta ver un poco esto. Bueno, y acá era más o menos lo mismo. Fíjense, acá tenemos el flujo de electrones, ¿sí? Que tiene el sentido opuesto al campo. Pero concretamente, si a ustedes les preguntan si el flujo convencional, si la corriente eléctrica convencional tiene el mismo sentido que el campo eléctrico, ¿qué me van a contestar? La corriente convencional. Si digo convencional, estoy hablando de qué cargas. ¿Positivas? ¿Positivas? Positivas, muy bien. Si son cargas positivas, ¿tendrán el mismo sentido que el campo que estoy aplicando? Miren el esquema. ¿Están viendo el esquema, verdad? En el mismo sentido. Bien, van a tener el mismo sentido. Y en el caso, si les pregunto, las cargas, les digo, el flujo neto de electrones en el conductor, ¿tendrá el mismo sentido opuesto al campo eléctrico? Sentido opuesto. Aplicado. Sentido opuesto. ¿Lo pueden ver? ¿Lo entienden al esquema? ¿Chicos? Sí. Bien. Sí, Perfecto. profe. Buenísimo. Bueno. ¿Eso queda claro? No sé, Edu, si vos querés aportar algo más para que les quede claro lo que es corriente convencional y demás. No, yo creo que está bastante claro lo que has dicho. Bueno, pero Buenísimo. yo lo entiendo. No sé los chicos. Sí. Yo ya te contesta que el profesor me ha dicho que está bien. Bueno, como Profe. vos lo que te... Sí. Sí, Yo tenía sí, un par Carlos. de dudas con el problema 62 y los que siguen, porque son más como teóricos. Y bueno, a mí me confunden las preguntas que son así como Bueno, teóricas. ya entramos en resistencia, ¿sí? ¿Quedó claro corriente? ¿No tienen dudas de eso? Bueno, doy por hecho que sí. Edu, ahí te dejo libre la No, para que si quieres apoyarme contigo. Bueno, vamos a pasar entonces. Espera un momentito. Bueno, Espera un sí. momentito. Yo creo que con respecto a la definición de corriente, hay un problema que generalmente le trae muchas dificultades, que es ese que dice, no me acuerdo el número, pero dice calcular la corriente media tomando en cuenta el modelo del átomo de Bohr, de un electrón que tiene tanta frecuencia. Bueno, ese problema lo estuvimos charlando ayer ahí en el chat del grupo de la Comisión 4, y si lo pueden leer desde el comienzo, digamos, estaría interesante, pero ese problema yo creo que es la única dificultad que puede haber, son problemas de ese tipo. Edu, escúchame, a mí me gustaría, yo te iba a pedir si lo podés mostrar acá como lo he explicado en el grupo el otro día, para que los chicos por ahí, los que no han querido, no han podido, no sé, participar en el chat, porque está muy bien explicado y siempre se hacen problemas con la frecuencia. Ese problema les cuesta verlo en realidad. No sé si quieren que lo veamos, el problema 55, chicos. ¿Todo lo han podido hacer bien? ¿O nadie intentó hacerlo todavía? Sí, a mí sí me dieron los resultados, pero no me quedó muy claro la teórica. Bueno, ahí Edu ya les va a dar les va a poner la presentación. Es que no era una presentación, era un dibujo nomás que había hecho, que ya le he borrado encima. No. Bueno. Pero está explicado ahí en el grupo de WhatsApp. Sí, está en el chat. En el chat del grupo de WhatsApp está enterito. Lo leen ahí. Pero Y si tienen dudas, vuelven a preguntar. Y si tiene, si le... que pasar, claro, asociar, cuando el problema les da como dato las revoluciones por segundo, inmediatamente tienen que pensar en la ecuación que tiene que estar, eso es un dato que está asociado con dentro de la ecuación de corriente con el tiempo, ¿sí? Entonces por ahí tienen que ir para analizarlo el problema. Bueno, pasamos a resistencia. Antes de pasar Sí, a les hago una última pregunta de corriente. ¿Todos han podido calcular o han podido hacerlo bien para calcular cuántos electrones pasan en el tiempo? La cantidad de electrones, que eso también a veces no saben hacer.
¿Qué problema es Eso lo ese? han entendido todos. En Había el uno que 54, decía, en el 56 hay uno parecido que decía sí. sobre el número de guiones. No sabía yo si ¿Cuántos sacarlo guiones? igual, Es la igual que misma en el manera. 54. Exactamente, Ah, es ok. la misma manera. Eso Y era justo lo que quería. después cuando me preguntaba la masa, yo multipliqué lo que me había dado de guiones por el peso del, digamos, del átomo de hidrógeno, creo que decía, no me acuerdo, De plata era. de plata, y bueno, como me da en kilogramos, después lo pasé a gramo, pero no sé si lo hice bien así. ¿Cuánto te da? ¿Qué valor te Me da? dio 1,008 y en la cartilla le hice 1,003. Gramos. Sí, gramos. Sí, sí, bueno, debe ser, calculo que esa diferencia en las decimales es por cuántas cifras significativas ha utilizado, por ejemplo, en UMAS o Sí. tal vez tiene por ahí, pero sí, un gramo da básicamente el resultado. Ahí lo que tienen que asociar es el valor de una UMA con el valor de las UMAs relacionado a la plata y el número de cargas que están siendo transportadas, ¿sí? De cargas de iones plata. Pero bueno, creo que sí lo has podido hacer. ¿Todos han podido? ¿Han entendido eso? Bueno, supongo que sí. Vamos a pasar entonces al tema de resistencia, ¿sí? Bueno, con respecto a resistencia, lo que vamos a tratar en esta clase en relación a la resistencia, ¿qué es la resistencia? A ver, empecemos por ahí. ¿Qué creen ustedes que es la resistencia? Eso en teoría se les ha explicado. Es una parte del circuito que hace que una parte del circuito por lo cual los electrones no pueden pasar con tanta facilidad, depende de qué clase de material sea, porque chocan contra los átomos. Bien, muy bien, Jero. Lo que sucede es que dentro del conductor, los átomos que están constituyendo el conductor metálico se van a oponer al flujo de corriente, ¿sí? Se oponen. Entonces eso genera una resistencia y como bien decía Jero, va a depender mucho de qué material está formando o está constituido ese conductor. Profe, Sí. generalmente se utiliza para regular la cantidad de corriente que pasa a través de ellos, ¿verdad? Y para generar Claro, eso en la teoría les deben haber explicado, no, les han explicado bien, eso sí lo he visto en la teoría. Hay buenos conductores, malos conductores, tienen intermedios también, depende qué es lo que yo necesito. Dependiendo de la situación, necesitaré tener materiales que sean buenos conductores de la corriente eléctrica, como en el caso, por ejemplo, de un circuito. Y en otros casos, justamente quiero que no permitan el paso de la corriente, ¿sí? Si yo quiero un material aislante de corriente eléctrica, usaré un mal conductor, ¿sí? Ahora, en el caso que nosotros estamos buscando, que permite el flujo de corriente eléctrica, por ejemplo, necesito un buen conductor. Y sí, obviamente va a depender de qué está hecho ese conductor, de cuál es su constitución, qué átomos están formando o cuál es su constitución cristalina, que es lo que me va a permitir que el flujo neto de cargas pueda atravesarlo con mayor o menor facilidad. En esa propiedad intrínseca, es decir, esas características que están relacionadas a la constitución química y física química de ese conductor, están representados por una variable que es conocida para cada tipo de, ya sea de un conductor puro o una aleación, que se llama resistividad, ¿sí? Ya se conoce la resistividad para distintos materiales. Y está tabulada y seguramente la pueden encontrar en distintos handbook o libros que tienen esa información. Pero además hay otra variable que también va a afectar a que un conductor sea mejor o peor conductor. ¿Cuáles serán esas variables? Que tienen que ver con la geometría. Exactamente. Ya llegamos a la temperatura, pero antes de eso, la temperatura es una variable externa. Estamos hablando de las variables internas o intrínsecas del conductor, ¿sí? La resistividad, que tiene que ver con su composición química, si se quiere, y la geometría de ese conductor, que está dada por la longitud y la sección.
ustedes ya han visto en la teoría que la resistividad es directamente proporcional a la longitud, es decir, cuanto más largo el conductor, mayor resistencia va a ofrecer, e inversamente proporcional a la sección. Cuanto mayor es la sección, menor es la resistencia. ¿Ok? Entonces, la asociación de esas tres variables que son tan importantes, que definen la capacidad de paso de corriente por un conductor, es decir, la resistencia de un cierto material, va a estar dada por la ecuación que ustedes ya deben haber visto, que es la resistividad por L sobre S. ¿Entendido? S muchas veces lo representamos, nosotros usamos la letra S porque representa sección, también la pueden encontrar en la bibliografía como A, ¿sí? Que es el área, depende de qué consulten. Y como bien decía Jero, la temperatura es otra variable que puede afectar externamente al conductor, que también tendrá que ver con la resistividad del mismo, ¿sí? Dependiendo de qué composición cómo está constituido ese material, la temperatura lo podrá afectar de una manera u otra, o más, lo afectará más que a otro conductor o menos que a otro conductor, dependiendo del material con el que está de que está constituido, con el que está hecho, ¿sí? También ahí vamos a tener un coeficiente que relaciona la temperatura con la resistencia, que es alfa, que es el coeficiente de variación de la resistencia con la temperatura. Entonces, fíjense, tenemos tres variables importantes que están relacionadas directamente con la resistencia, que es la resistividad, longitud y sección, y la temperatura que va a afectar también a la resistencia de un conductor. Dicho esto, vamos a empezar a analizar algunos de los problemas, si quieren. Duda en particular. A ver, ¿qué es lo que les ha costado de los problemas que han visto hasta ahora? ¿O qué conclusiones pueden sacar de los problemas que han visto hasta ahora? ¿Han visto el práctico, no es cierto? ¿Todos? Yo no. Sí, profe, yo tenía dudas con el problema 62, que habla también ahí del... Bueno, el 62 necesito que todos les haya quedado claro que cómo varía la resistencia con la resistividad y las variables geométricas. ¿Todos han entendido eso? El silencio significa que están todos clarísimos. Profe, sí se entiende, por lo que no entiendo es cómo se utiliza para calcular la geometría, por ejemplo. ¿Cómo puedo calcular la resistividad con la geometría? ¿Cómo calculas la resistencia con la geometría? Claro, cómo influye directamente en el valor la geometría, ¿se entiende? Porque sí entiendo cómo funciona, pero no entiendo cómo calcularlo, por ejemplo. Bueno, fíjate que los problemas, a ver, básicamente lo que busca los problemas que nosotros le hemos dado es que ustedes puedan asociar esa resistencia, cómo el valor de la resistencia se va modificando dependiendo si cuando vos tenés una cierta longitud. A ver, acá vamos a decir que la resistencia es directamente proporcional a la longitud. ¿Hasta ahí estamos? Es decir, que si la longitud vale 2, y si yo a la longitud la duplico a 4, esa resistencia se duplicará a 4 también. ¿Eso depende ven? de cómo atraviese la resistencia, ¿verdad? ¿A qué te referís O con sea, si es atraviesa? transversal. La corriente quiso decir depende del sentido de la corriente, pero la profe está dando el ejemplo de 2 y 4, siempre hablando en el mismo sentido de la corriente. Y obviamente si cambia el sentido de la corriente va a variar la resistencia. Pero nos olvidemos de la corriente acá un ratito, ¿sí? No metamos un ruido más. Obviamente que es importantísima porque es la oposición al paso de esa corriente de lo que estamos analizando, pero nos olvidemos un segundo de la corriente y analicemos qué hace ese conductor dependiendo de las características del conductor en relación a su resistencia, ¿sí? Entonces, yo lo que les decía, si ustedes ven la ecuación, Edu, ¿querés que le escribamos por favor a la ecuación de resistencia? Sí, ¿me están viendo? ¿Estamos analizando? ¿Me están viendo ustedes? ¿Están viendo la pantalla? No, tu presentación no. Ah, bueno. Me parece que me está haciendo cuando yo ¿Sí se presento. ve, profe? Ay, yo no veo. ¿Por qué yo no veo? Yo tampoco. Tiene que fijar en la parte que emisión. Chiquita, Edu, la ves chiquitita, la tenés que fijar y va a ver más claro. En toda tu pantalla debe ser. No, ustedes tienen que
el MIT trabaja de distintas maneras. Ustedes lo tienen puesto en foco. En foco quiere decir que se va a centrar en quién está, ¿cómo se llama?, hablando. Por eso se centra en la Cintia. Tienen que volver otra vez al mosaico y fijarlo en quien comparte. Ah, la pego. A ver. No. Ay, chicos, qué inútil que soy. No Ten- tengo idea, no sé, no. Hay como un pinchito. Hay como un pinchito. Y entonces vos ahí la fijas ahí. Ahí yo te fijé, pero no estoy viendo tu presentación, Edu. Te veo a vos. Te veo tu foto. No, pero profe, sí entiendo a lo que se refiere, pero igual, sí cuando uno de los dos presenta se me pone en pantalla la presentación, pero en este caso no aparece. Porque el computador es oriente. Yo sí lo puedo ver bien. Tiene que porque- buscar otro que aparezca con el mismo nombre y ahí la fijo. Ah, Claro, eso. A O sea, ver, hay espera. dos Edu, busca el otro Edu. Aparece otro Hay Edu, uno pero que dice presentación. Ujú. Ah, ya. A ver este. Lo acabo de silenciar. A ver ahí. Ah, es verdad, ahí ve. Pero no lo es. Bueno, no importa. Supongo que está. Bueno. Ahí está la ecuación. Sí, Edu ya le ha puesto la ecuación. R es igual a la resistividad por L sobre S. Bueno, ya me acuerdo dónde estábamos, pero ya me colgué. Lo que les estaba diciendo, chicos, es que si ustedes ven la ecuación, ven que a mayor longitud, mayor resistencia. ¿Sí? Es decir, que si por dar cualquier número, yo estaba inventando, el problema lo tienen re clarito, ¿no? De todas maneras, pero si yo a esa resistencia le pongo un valor, a esta longitud, por ejemplo, le pongo un valor de 2, por decir cualquier valor, si yo ahora a esa longitud la duplico, es decir, ahora digo que esa longitud es 4, ¿qué va a pasar con la resistencia? Se va a cuadruplicar. Se va a duplicar. Es directamente proporcional, ¿sí? Si la longitud subió 2, la resistencia subirá 2. Si valía 2 y ahora vale 4 la longitud, se ha duplicado, ¿no es cierto? Entonces, el valor de la resistencia, que habrá sido X, será 2X, es decir, aumenta el doble. Lo que quiero decirles es que la resistencia aumenta directamente proporcional con la longitud, pero lo hace inversamente proporcional con la sección. Si la sección sube 2 veces, la resistencia cae 2 veces. ¿Eso les queda claro? Sí. Bien. Entonces, lo importante acá es que ustedes tengan clarísimo eso. En los problemas, los que les daba como dato, era, por ejemplo, ustedes tenían primero, les ponían un conductor, en todos los casos hemos utilizado cilindros, ¿sí? Hemos trabajado con una sección, estoy leyendo cuánto era, les daba una dimensión de A igual a 0,2 metros, ¿sí? Que en este caso les pedía que calculen en el eje de las X, en el eje de las Y, las resistencias para el eje de las X, las resistencias para el eje de las Y. ¿Qué cambiaba cuando ustedes analizaban la X y la Y? ¿Qué les cambiaba? El signo de la fuerza. ¿Qué la fuerza? longitud. La longitud. Bien. Ah, disculpen, Para- ¿por qué? Acá no entran las fuerzas, ¿sí? No estamos viendo fuerza. En ningún momento vamos a trabajar con fuerza. Estamos trabajando con valores de resistencia. ¿Estamos? Entonces, si a esas resistencias yo la analizo en el sentido de las X, ¿quién está generando, a quién voy a considerar en el área o la longitud de ese conductor que tenemos? En el sentido de las X, ¿quién será? ¿Quién es L? ¿Quién va a ser L, chicos? ¿A, B o C? Pero ahí en el gráfico no dice. No aparece ninguna letra, solamente están... Claro, no hay letra. Ah, perdón, ya las voy a poner igual. Fíjense en el problema 58, me estoy refiriendo al problema 58. Si yo tengo, en el problema 58, fíjense que tengo A, es el largo del conductor, y tengo B y C, que están representando la sección. En el caso de las X, ¿no? Ujú. Bueno, entonces vuelvo a preguntar.
L por Tomando de, longitud. tomando de referencia, digamos, el X que dice ahí, ¿verdad? En la cartilla. Claro, claro, exacto. Tómenlo Que ahí de sería la longitud, sería X, Sería la A. por largo. X, en el sentido de las X, ¿quién es la A. longitud? Ah, perfecto. Ah. ¿Lo ven todos a eso? Sí. Miren, en el esquema que acaba de dibujar Eduardo en la pantalla, fíjese cómo van las X, ¿sí? Qué horrible. Y ahí, Edu, ¿quieres ponerle las letras para que lo trabajemos ya en el que está en la pantalla? A, B y C. A es en el sentido de las X. Ah, bueno. ¿Esto es así? ¿Ah? Ahí, bien, B ¿Acá? es el vertical, bien, y horizontal el C. Bueno, ahí está. Entonces, si yo les digo en el sentido de las X, ¿quién va a ser L? A, Ah, perfecto. ¿Y quién va a representar la sección? B y C. B por C. ¿Sí? ¿A eso lo ven todos? Sí. ¿Les ha costado entender esa parte? Yo creo, Bueno, yo creo, perfecto. yo creo que una cosa importante para no perderse es hacer el dibujito que he hecho de la corriente. O sea, si me dicen que la corriente está en el sentido de las X, dibujo la corriente. Esto que está, esta especie de vector, bueno, que no es una magnitud vectorial, pero bueno, esto que estoy remarcando ahora de vuelta. Y entonces, la magnitud que está en la dirección de la corriente es la longitud. Y la sección que atraviesa esa corriente es lo que va a determinar el valor de S. ¿Lo ven? ¿Lo entienden, chicos? Para mí lo explico perfecto. ¿Lo ven todos? ¿Cómo va atravesando la corriente del conductor? Bien, perfecto. ¿Qué pasa ahora si a esa longitud, a ese conductor lo corto por la mitad, en el sentido de las X? ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar con L ahora? Y va a ser la mitad. Va a ser la ¿Va a ser la misma. mitad? ¿Va a ser la misma o va a ser la mitad? Lo corté de Se manera reduciría la transversal. sección. La sección se reduciría, fíjense, digo, corto por la mitad en el Ah, no, pero sentido ¿por de... dónde? Por el sentido de, o sea, por donde Corto. viene la corriente. No por donde... A ver, no sé cómo te lo vas... En el plano de X. Corto, la longitud... Claro, a la longitud... En el sentido de X. A la longitud ahora la tengo a la mitad. O ese bloque lo corto por la mitad. Pero en su ancho, digamos. Capaz que así lo ven mejor. Sí, ¿Sí? sí. Pensaba que Ahí está. usted decía por donde viene la corriente, que sería No. la roja. Claro. Así. No. Ya lo vamos a ver también a eso. Pero ya vamos a ver qué pasa ahí. Fíjate, ahí Edu les acaba de mostrar, dibujar por dónde estamos cortando. Entonces tengo la mitad de valor de la longitud que tenía antes. ¿Lo ven? Tengo como dos pedacitos ahora, separados. La pregunta es, la resistencia de esta nueva resistencia, el valor de resistencia, ¿será mayor o menor que la anterior? Será menor. Muy bien, ¿por qué? Porque Porque corta la mitad, directamente la proporcional. mitad la longitud. Perfecto, es decir, al ser directamente proporcional, si la longitud ahora vale la mitad, la resistencia también valdrá la mitad. Pero fue una pregunta. Sí. Se cortan los dos pedazos y se los une de vuelta, o sea, se los une con un conductor, se suman las dos resistencias y dan el mismo Sí. valor. Ya vamos a ver esa conexión en paralelo. Bueno, En serie, perdón. Bueno, ¿queda claro? ¿Y qué ha pasado? Fíjense, Eduardo se les está poniendo ahí. ¿La sección ha cambiado? no. No, es la misma. La sección nunca cambió, ¿sí? Porque el área por donde atraviesa la corriente sigue siendo la misma. Yo no he cambiado la sección, he cambiado la longitud. ¿Queda claro? Sí. Bien.
Ahora vamos a ver qué pasa si yo corto este mismo conductor, pero ahora sí, como querían al principio, a lo largo, si quieren, para que lo puedan asociar en el sentido que va la corriente, ¿sí? Lo corto en el sentido... A ver, quiero que... Ahí está Edu. Sí, bueno, Ah, ya lo voy a ¿o querés que dibujar. hagamos otro? Yo para no hacer lío con el dibujo. Bueno, ya hacemos Ahora otro. voy a cortarlo a lo largo, no a lo ancho. Al principio lo he cortado a lo ancho, ¿sí? Ahora lo voy a cortar a lo largo del conductor. Pregunto, si yo lo estoy cortando a lo largo del conductor, ¿la longitud va a cambiar? Sí. No, cambia la sección. La sección. Muy bien. La longitud sigue siendo la misma. A no cambia. Pero sí que está cambiando. La sección. La sección. Y B la por C ahora la tengo. A B por C la tengo partida. Así es. ¿Sí? Entonces, longitud sigue siendo la misma, pero B por C es B por C sobre 2, ¿sí? Porque la parte a la mitad. Entonces, pregunto, ¿la sección es más pequeña ahora o no? Así es. Es mayor. Sí. ¿Cómo? La sección es más pequeña. La sección La es más sección es más pequeña. pequeña y la resistencia va a aumentar porque son inversamente. Perfecto. ¿Ven cómo? Ahora, si yo les pregunto, en una conexión domiciliaria, ¿qué preferirían ustedes que pase? ¿Que yo tenga mucha resistencia o baja resistencia en los conductores? Mucha. ¿No va a ser resistencia? Porque ¿Mucha eso o es baja? que evita. Ajá. Baja resistencia. ¿Por qué? Bueno, a ver, me gusta el debate. Si yo tengo mucha resistencia, estamos hablando No, del circuito debería de la ser poca, porque mucha, porque si fuera Porque poca, el tema es que claro, tendría porque más viste que la densidad. corriente se. Y claro. como se usa más que nada para los electrodomésticos que no tienen Para que demasiada... no te agarre la corriente. Claro, también, Bueno, pero ya justamente se para está- no en quemar los realidad- aparatos. Ahí ya Si se yo está- tengo Sí, menor termina. resistencia, voy a tener mejor corriente eléctrica. exactamente. O sea, yo lo que tengo, en realidad vamos a tener tenemos que elegir los conductores adecuados para poder permitir el paso de corriente eléctrica. Si la corriente eléctrica en un circuito domiciliario, ay chicos, me escucho con delay, tan espantoso porque hablo y me escucho a mí. Profes que No, tienen no sus con delay, micrófonos con eco. abiertos. ¿Cómo? Micrófonos abiertos algunos chicos, entonces por eso es que se escucha así con eco. Cierren un ratito, sean buenos. Así no me molesto a mí misma. Bueno, ahí está, era eso. Ni yo me aguanto, qué mal, ¿no? Bueno, lo que les estaba diciendo es, que en un circuito domiciliario yo necesito que haya paso de corriente eléctrica, ¿sí? Cuando ustedes trabajan, deben haber visto en sus casas los cables que conectan en la casa, ¿de qué están hechos? ¿Alguien sabe? ¿Alguna vez lo han mirado? De Cobre. ¿sí? La mayoría de los casos son aleaciones de cobre. No es cobre solo, está mezclado con algunos otros materiales, pero cobre es uno de los mejores conductores o que más se utiliza para constituir para armar No los el cables. mejor, sino el más eficiente entre calidad de precio, digamos. Sí, exactamente. Hay mejores, pero es el que más de mejor aplicación tenemos en función de su costo. Obviamente que hay materiales que son excelentes, superconductores. Por ejemplo, en los chips y demás se utiliza el oro, por ejemplo, pero es muy caro. Claro, Entonces, exactamente. Sin embargo, hay muchos dispositivos que están hechos con oro, ¿no? Muchos conductores. Sí, ya después, si quieren, podemos charlar un poco, pero hay muchos superconductores que se utilizan, por ejemplo, para hacer test diagnósticos. En los sensores, que son de test diagnóstico, necesitamos que tengan una muy buena conductividad para que yo pueda, que tengan baja resistencia, no vamos a entrar en tema conductividad porque todavía no lo han visto, que tenga baja resistencia para que yo pueda, que se produzca un flujo de cargas y yo pueda detectar algo, ¿sí? Pero bueno, volviendo al caso más común, que es en una casa, en una conexión domiciliaria,
esa conexión domiciliaria me tiene que, los conductores que tengo en mi conexión necesitan que permitan el paso de la corriente eléctrica. Entonces, yo necesitaría que sí permitan el paso de esa corriente eléctrica esos conductores. ¿Cómo voy a definir qué tipo de características tiene que tener? Bueno, voy a jugar con la sección y la longitud, ¿sí? Eso es súper importante. Entonces, volviendo a la pregunta, que creo que era la pregunta que ya me olvidé, si ¿qué me convenía que tenga más longitud o más sección? Bueno, tendré que buscar la manera de que la resistencia sea menor para permitir el paso de corriente eléctrica. No, pregunto si era mejor tener mayor resistencia o menor resistencia. Ah, ahí está, bueno, ahí está, esa era la pregunta. Entonces, yo necesito que haya paso de corriente eléctrica. En este caso necesito que tenga baja resistencia, ¿sí? Y a eso lo voy a, dependiendo de, y ahí va lo que ustedes contestaban, dependiendo qué es lo que estoy por conectar, si ese circuito está dentro de un microondas, o está dentro de una tostadora, o está dentro de una computadora, o dependiendo del tipo de equipo o de aparato que va a ser, o la misma lamparita que tenemos, el poquito que tenemos conectado, todos van a tener un consumo diferente, o bueno, van a permitir el paso de esa corriente eléctrica de manera diferente. Entonces, dependiendo de qué conecto, es el tipo de circuito que yo tendré que tener, ¿sí? Ahí, un poco respondiendo a lo que ustedes decían, si va a tener mucha o baja resistencia, ¿sí? Pero en general yo tengo que tener baja resistencia para permitir el flujo de corriente eléctrica. ¿Queda claro? Profe, ¿le quiero hacer una pregunta? Sí. Con el tema, como te he dicho, los superconductores, que se los tienen que mantener fríos para que sigan teniendo la propiedad de superconducción, por así decirlo. Cuando se comienzan a calentar, comienza a ser como un ciclo vicioso, por así decirlo, que mientras más se calienta, más resiste la corriente y más se calienta. ¿Tengo una pregunta? Sí, por así decirlo. Sí, ustedes ya han visto que los conductores, o la resistencia de un conductor está relacionado a la temperatura. Si la temperatura, a medida que va avanzando, aumenta la temperatura, a mayor temperatura, la resistencia va a ser mayor, ¿sí? Pero tu pregunta era si en los superconductores, al aumentar la temperatura, tenían más resistencia. O sea, no eso, sino que justamente cuando una resistencia comienza a calentar, resiste más la corriente todavía y se calienta más. Si aumenta la temperatura por mayor resistencia. O sea, no importa. No sé cómo plantearlo. No te entiendo. Bueno, a ver, ya llegamos a temperatura, capaz que ahí lo podemos plantear de nuevo. ¿Quién habla, Jero? Yo no le estoy como pinchado la pantalla. Ya llegamos a temperatura, capaz que lo podemos analizar ahí bien, ¿eh? Si cerramos los conceptos de geometría que me interesa que queden claros y después entramos en otros temas. Bueno, volviendo entonces, ¿queda claro cómo la resistencia se va modificando en función de la longitud y en función de la sección? A mayor longitud, mayor resistencia; a mayor sección, menor resistencia. ¿Queda claro? Eso es lo que básicamente les planteaba el problema 58, 59 y 60. No eran tan complicados aritméticamente hablando, porque lo único que tenían que hacer era cortarlos a los conductores estos, pero lo que quería que les quede claro, y que espero que lo hayan podido ver en el práctico, y si no lo estamos tratando de cerrar ahora, es cómo esa resistencia se ve alterada por la geometría, ya sea la longitud o la sección. ¿Les queda claro a todos eso? Sí. Buenísimo. Bueno, Edu, ¿quieres agregar algo más? Ahí Edu está escribiendo. A ver. Sí, vamos a hacer un problema concreto. En realidad no sé si lo vamos a resolver, pero lo planteemos. Digamos que esto es lo interesante para ustedes, aunque ustedes no lo crean, pero esto es lo interesante, porque todo el mundo lo que quiere es aprobar el examen. Bueno, entonces digamos que tienen que saber esto. Bueno, o no es que tienen que saber esto. Digamos que 3L1 y esta 2 que sea, qué sé yo, 2A1. Lo voy a volver a escribir acá porque no me quedó muy bien. Digamos que yo tengo dos conductores
dos conductores del mismo material, o sea que tienen la misma resistividad. Nada más que acá tengo uno cortito de longitud L1 y una sección A1, y acá tengo uno más largo. La longitud 2 es 3 veces la longitud 1 y el área 2 también es más grueso, digamos. El área 2 es 2 veces el área 1. Y entonces lo que se les pide simplemente es esto. Ustedes tienen que darme con todos esos valores, tienen que decirme cuál es el valor de esta nueva resistencia. La verdad, yo quiero dejarlo acá nomás y tirarlo como un problema, y después lo preguntan ahí en la consulta. Pero A son ver. 3 medios de la resistencia 1. Va a aumentar o que aumenta la longitud. Pero solamente lo que aumenta la longitud. No, por eso dije 3 medios. Sería 3 dividido en 2 por la resistencia 1. Bueno, sí, es exactamente así. O sea, serían 3 medios, serían, ¿cuánto serían? 30 entonces, ¿verdad? Bueno, eso es lo que tienen que darse cuenta. Cuidado que el problema puede cambiar mucho, sobre todo cuando es con los diámetros, porque cuando es con los diámetros esto ya no es así, ¿eh? Si esto fuera otro problema, y yo le digo que esto tiene un diámetro 1, y yo le digo que el diámetro 2 es 2 veces el diámetro 1, entonces ya la respuesta ya no es 3 medios. Ahí sería 4 veces en todo caso. Sería 3 dividido en 4. Ahí ya sería 3 dividido en 4. Bueno, evidentemente manejas el asunto de las proporciones. Espero que todos lo manejen de la misma manera. Y esto muchas veces es lo que hay que darse cuenta a la hora de responder un problema como este. Pero bueno, no, eso nomás es lo que quería decir, Cintia. Buenísimo. ¿Les quedó cerrado el tema de la geometría? Bueno, supongo que sí. Quiero que veamos el problema 61, que es uno que también teníamos, creo que lo habíamos desarrollado inclusive en el video, pero es importante porque después en el problema 62, y ahí vamos a responder algo que una de las chicas preguntaba, en problema 62 les decía, ¿cómo sabe que las resistencias del problema anterior están conectadas en paralelo en la figura 1 y en serie en la figura 2? En la clase grabada un poco como que hemos respondido eso, sin embargo quiero que lo podamos analizar. ¿Están viendo su cartilla todos? Ya lo comparto yo. Dale, genial. La figura 1 tienen, si vemos los esquemitas de lo que acabamos de dibujar en la pantallita de Edu, tenemos la resistencia cortada a lo largo, ¿sí? A lo largo de ese conductor. Ahí está. O sea que lo que habíamos hecho ahí es modificar las secciones, ¿no es cierto? ¿Están de acuerdo? Sí. Y en la figura 2 tenemos el primer corte que hemos hecho, si se quiere, que es el conductor cortado en lo ancho, ¿sí? Quiero que ustedes me respondan. La conexión de la figura 1 será en primero, ¿qué es conectarse conectadas en paralelo y en serie? ¿A qué se refiere? Paralelo son cuando justamente las resistencias están en paralelo, están conectadas en dos cables diferentes, pero y conectan al mismo después. En serie están conectadas todas en la misma fila. Exactamente. O sea, se van sumando directamente las resistencias, y en la otra no me acuerdo bien cómo era en paralelo. Exactamente. Me gusta la palabra que has usado como fila, porque eso me parece que puede ser representativo. Fíjese la figura 2, tengo una resistencia al lado de la otra. Y podría seguir conectando en serie, es decir, una al lado de la otra, una al lado de la otra. Y si ustedes ven, es el mismo cable conductor que está atravesando a todas las resistencias, ¿sí? Están en filita, una detrás de la otra, y todas conectadas con un mismo cable conductor. En el caso de la figura 1, si ustedes la analizan ahora, la figura 1, van a ver qué características tienen los cables que se están conectando a esas dos resistencias. Que se son paralelas. Sí, repetí, decir. No, decía que se unen, o sea, que son del mismo cable, pero que se unen a las dos de forma separada. Exactamente, fíjense que tienen un cable por un extremo, el otro cable por otro extremo, y las dos resistencias están paralelas entre sí. Una sobre la otra, si se quiere. ¿Sí? Si yo lo pudiera acomodar al dibujo, veía que está uno sobre la otra. Entonces,
Las conexiones en serie, como lo que tenemos en la figura 2, es una al lado de la otra. Y yo, lo que voy a ver más adelante, es que esas conexiones, cuando están una al lado de la otra, las puedo sumar directamente. Es decir, si uno de esos bloques fuese la resistencia 1 y el otro bloque fuese la resistencia 2, yo voy a decir que la resistencia equivalente, fíjense que estoy hablando de equivalente, que esto es la sumatoria de toda la resistencia resultante, nosotros acá le llamamos equivalente a la resultante, va a ser la R1 más la R2, ¿sí? En el caso de una resistencia en paralelo, como la figura 1, yo no voy a sumar la inversa de esa resistencia. Eso les ha explicado muy bien la profesora en la teoría, porque se hace la inversa de las resistencias, ¿sí? Entonces, cuando la resistencia está en paralelo, yo digo que 1 sobre la resistencia equivalente es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Y ahí voy a tener un valor que debo invertirlo para encontrar el valor de la resistencia equivalente final. ¿Estamos? Entonces, tenemos una conexión en paralelo, en el caso de la figura 1, y una conexión en serie en la figura 2. No me acuerdo quién era el que preguntaba sobre el problema 62, una de las chicas. Quiero saber si le ha quedado claro. Hola, ¿todavía estará? Sí, profe, era yo. Buenísimo. ¿Te quedó claro, Noelia? ¿Noelia? No, Cande. Ah, Cande. Es que me aparecen los nombres, chicos, yo no los estoy viendo. Horrible, quiero verle la cara, no sé pensar. Bueno, ¿pero quedó claro? O sea que en la figura 1 yo sé que están conectadas en paralelo, digamos, porque su resistencia es la inversa. La resistencia equivalente sería la inversa, ¿que no? Pero para sumarla sí, es la inversa, pero no es por eso que están en paralelo. Sino vos ves lográs ver la diferencia que tenés en la conexión de la figura 1 y la figura 2. ¿Ves cómo la atraviesa diferente? ¿Cómo es la conexión con los cables conductores? ¿Es diferente? Sí. Es como que vos, en la que tenés en paralelo, tenés como dos cables a los costados que las unen entre sí, y después esos a su vez se conectarán después a otra cosa, una fuente, lo que fuera. Ahí está, Edu les está marcando. En cambio, en la que está en paralelo, en serie, perdón, es el mismo cable conductor. Fíjate, ahí me encanta lo que está haciendo Edu. Fíjense, vos tenés de un lado el conector rojo y del otro lado el conector azul. En cambio, en la que está en serie, ¿qué color tendrá? Fíjate, vas a tener de un extremo el rojo y del otro extremo el azul, ¿sí? Pero cada resistencia tiene en el caso del en serie tiene un solo cablecito. En cambio, fíjate que en la que está en paralelo, el mismo cable está conectándole a las dos por sus extremos, ¿sí? O sea, el rojo, en la de paralelo, el rojo las conecta a las dos. En el que está en serie, la que de un extremo está solamente con el rojo y la del otro extremo es solamente con el azul. ¿Lo ves? Sí, entonces la diferencia, o sea, sería el cable que las une. No el cable, la conexión. El tipo de conexión que vos tenés entre una y otra, ¿sí? Es el tipo de conexión. Bien, profe, sí, ahora sí. Bien, y una cosa que quiero que les quede importante, que les quede claro antes que se acabe la clase, es lo siguiente, y ya la clase que viene vamos a ver bien el tema. Vamos a seguir viendo conexiones en serie y en paralelo y tenemos que analizar todavía qué le pasa a la resistencia con la temperatura. Ahí, Jero, creo que era quien le había preguntado, me gustaría que volvamos a hacer la pregunta de los superconductores, que me encanta cuando se preguntan un poco más de lo que estamos viendo ahora. Pero bueno, lo que quería decirles es lo siguiente. Nosotros siempre vamos a asociar, las conexiones en paralelo la conexión en paralelo es la que va a permitir que haya una menor resistencia equivalente. Si ustedes hacen un análisis matemático de cómo sumamos esas resistencias equivalentes cuando están en paralelo, van a ver que siempre los valores de resistencia van a ser menores. Si tenemos las mismas resistencias, un mismo par de resistencias, por ejemplo, conectado en serie o en paralelo, hagan el ejercicio, invéntense ustedes una conexión con dos resistencias que las conectan a las mismas en serie y a la misma en paralelo. Y quiero que ustedes me digan quién le da un valor de resistencia equivalente menor, mayor o igual.
¿qué creen? Es lo mismo que yo a dos resistencias. Por ejemplo, tengo una resistencia R1 que vale 2 y la resistencia R2 que vale 2 también. Pongamos que las dos valen 2. Profe, Sí. y yo creo que, o sea, es obvio que va a ser la que viene en serie, porque se suman directamente. En cambio, en paralelo se suma al revés, o sea, 1 a la menos 1, digamos. No, porque vos, matemáticamente vos lo que vas a hacer en 1 sobre R equivalente es invertirlo al valor. Por eso. No es que sube, pero no te va a quedar a la menos, ¿sí? O sea, me refiero, sería como R1 a la menos 1. No te va a quedar a la menos 1, eso es lo que te digo. No te queda a la menos 1. ¿Vos has visto el problema en la cartilla, en la clase? Estoy viendo acá la ecuación. Claro, pero vos lo invertís al valor. A ver, ahí está Claro. haciendo Eduardo. No sé. Ah, bueno, si lo sumás así, sí, eso es lo que vos estás diciendo. Así es. Ah, perdón, no te entendía. Creía que me estabas diciendo que lo ibas a poner a la menos tanto. Bueno, lo que como sea, fíjense, quiero que la definición quede clara. ¿Quién va a tener más valor de resistencia? Una equivalente, ¿no? Una conexión en paralelo o una conexión en serie. En serie. Bien, una conexión en serie siempre va a tener mayor valor de resistencia equivalente. Sí. Así también las puedo diferenciar, digamos, la que tenga mayor resistencia equivalente va a ser en serie y la que tenga menor va a ser en paralelo. Eso No sé. Depende, si vos tenés las Pero, mismas resistencias conectadas, tal vez, pero ahí depende mucho de qué resistencia estás conectando. Acordate que eso ya termina una cosita. Una cosa que es importante, chicos, es que las resistencias, pongámosle que tienen el mismo cable conductor de aleación de cobre, o sea, la resistividad es la misma, pero pueden tener distintas longitudes y distinta sección. Entonces, dependiendo también de las características geométricas, yo voy a tener, no solo va a depender del tipo de conexión, sino de qué resistencia tengo en función de su longitud y su sección, ¿sí? En general, por supuesto que todas las que tengan mayor sección van a dar menores valores de resistencia, y si encima la estamos conectando en paralelo, más pequeña, es más, las conexiones en paralelo, si ustedes han visto en los problemas de la clase, son conexiones en paralelos de una geométricamente relacionadas a la sección, ¿sí? O sea, lo que te quiero decir es que no podés decir que que es más chica es en paralelo y si es más grande es en serie. Depende también de quiénes están conectadas. ¿Queda claro? Si yo tengo la misma resistencia, el mismo par de resistencias, por ejemplo, conectados en serie y en paralelo, en donde las dos, en todos los casos, tengo la misma resistividad y no ha cambiado ni la sección ni la longitud, simplemente el tipo de conexión, entonces sí. ¿Ok? ¿Puedo decir algo? Puedo, no sé, yo lo escuchaba a Jero y creo que es Cande porque la verdad que no los puedo ver porque yo estoy compartiendo pantalla, pero hagamos este ejercicio que está puesto acá en azul. Yo tengo tres resistencias. ¿Puedo agregar otra resistencia que tenga número decimal? Sí, no hay ningún problema. Ya mismo. Voy a cambiar una de estas nomás porque quiero hacer 3 nuevas. Ahí está. Tengo 3 resistencias bien distintas. Una que tiene un valor de 50 ohm, otra que tiene un valor de 10 ohm y otra que tiene un valor de 0,1 ohm. Yo lo que quería decir era simplemente esto, no quiero hacer los cálculos. Quiero decir que si las conecto en serie, yo les puedo asegurar, las conecto en serie a estas 3, yo les puedo asegurar, y es bastante lógico, que la R equivalente va a ser más grande que la resistencia de 50 ohm. Va a ser más grande que la más grande. En cambio, si las conecto en paralelo, yo les puedo asegurar que la resistencia equivalente va a ser más chica que la más chica. Por eso era irrelevante que sea acá 1, 0,1, 0,4. Pero, ¿qué pasa si todas son decimales? Y te agarra el decimal.
te agarra el decimal más chico, o sea, 0,8, otro que tenga el valor de 0,4 y otro que tenga el valor de 0,05. Bueno, ¿cuál es el más chico? Bueno, si están conectadas en serie, tiene que ser más grande que esta. Y si están conectadas en paralelo, tiene que ser más chico que esto. Eso es regla. El cálculo sería 1 sobre 0,5 más 1 sobre 7 más 1 sobre 0,4. Sí, sí. No, esto es una propiedad matemática. Hacelo al cálculo y cuando lo calcule, yo te puedo asegurar que te va a dar, en paralelo te va a dar más chico que esto. Y en serie te va a dar más grande que esto otro. Eso es importante, no tanto por la parte de serie, porque todo el mundo se da cuenta generalmente que si tiene una resistencia de 50, de 10 y de 0,1, la equivalente le va a dar más grande que 50. Pero en paralelo no, porque muchas veces se olvidan del proceso de invertir al último el resultado. Se olvidan que esto acá dice 1 sobre R equivalente y muchos toman como si acá dijese R equivalente, cosa que esto obviamente está mal. Listo. Entonces. ¿Entendieron? Sí, perdón. Sí, bueno, eso para mí es la parte importante o sea, porque yo los tengo que ver los valores y si me da más grande que 0,1, me da más grande que el más chico, quiere decir que algún error he cometido. Así, es visual el asunto. Tal cual. Yo lo veo y ahí nomás me tengo que dar cuenta que algún error he cometido. Algo he metido mal en la calculadora, no sé, pero no me puede dar en paralelo más grande que el más chico. Bueno. Que la resistencia más chica conecta. Entonces aprovecho esto y con esto cerramos la clase de hoy para preguntarles algo. En una conexión, volvemos al ejemplo, una conexión domiciliaria, ¿qué creen que será mejor en base a todo lo que hemos estado hablando? ¿Tener conexiones en paralelo o tener conexiones en serie? En paralelo. En paralelo. Porque siempre, exactamente, porque siempre lo que tenemos que buscar es que la resistencia equivalente en esa conexión donde tenemos muchos aparatos, muchos elementos de consumo conectados, tengan una baja resistencia, ¿sí? Porque si no, las cosas, ¿qué pasa? Ustedes conectan, les debe haber pasado alguna vez una tostadora, por darles un ejemplo, que tienen alta resistencia, la conecta alta el disyuntor, ¿sí? ¿Por qué? Porque hace un ruido, genera un problema en la conexión, pero siempre las conexiones domiciliarias, y le estoy hablando de domiciliaria a todo lo que tiene conexión eléctrica, de una casa, en un laboratorio, en donde sea, las conexiones están hechas en paralelo. ¿Queda claro? Por esto que estamos hablando. Sí, profe. Bien. Bueno, no sé si quieres, sí. Yo sí quiero decir un par de cositas, capaz que está bien, ya no estamos pasando del tiempo. No tengo drama, los chicos pueden quedar, no tengo drama. Pero con respecto a lo que estaban diciendo acerca de cómo saber cuando algo está en serie, cómo saber cuando algo está en paralelo, creo que alguien había dicho que estaba en serie cuando estaban en la misma fila, y cuando están en paralelo, bueno, cuando están paralelas, eso es lo que yo había escuchado. Entonces mi pregunta concreta, sí, es fijándonos en este circuito. ¿Lo ven ese circuito que he dibujado? Tengan presente que esta es la fuente. Bueno, en ese circuito, ¿sí o no? ¿Verdadero o falso? Estas dos resistencias, R2 y R3, ¿están en paralelo? ¿Sí o no? Sí. Sí. Bueno, la respuesta es no. Y ahora, entonces tienen que revisar lo que implica eso. Y ahora la otra pregunta. R1 y R4, ¿están en serie? ¿Sí o no? Sí. Sí. No, también la respuesta es tampoco están en paralelo. Bueno, entonces... O sea, profe, lo que yo entiendo es que tienen que sumar R1 y R2 para que estén en paralelo con R3. Pero escúchame, discúlpame, pero el asunto es... Y que R4 sea para... Espera. Espera. Cuando vos has dicho hay que sumar R1 con R2,
es porque vos entendés que están en serie. Así es. Y bueno, y si Profe, esta Como que es una resistencia grande directamente. R1 y R2 que sí están en serie, no están en la misma línea, como vos habías dicho. Y R1 y R4 que están en la misma línea, en realidad no están en serie. Entonces que estén sobre la misma línea no quiere decir de ninguna manera que estén en serie o que no estén en serie. No tiene nada que ver. Es lo que remarcó la profesora varias veces, le he dicho la conexión. La conexión. Ahora, que en la mayoría de los dibujos, especialmente porque cuando uno hace dibujo en computadora me resulta más fácil dibujarlo con diversas formas geométricas, eso es otra cosa. O sea, pero yo les he dicho al comienzo, antes que empiece la clase, le he dicho, para mí lo más importante de este tema es saber diferenciar un circuito concreto. ¿Qué resistencias están en serie y qué están en paralelo? Porque para poder hacer lo que vos has dicho, sumar R1 con R2, yo me tengo que dar cuenta que están en serie. Porque si yo pienso que R1 con R4 están en serie, voy a sumar R1 con R4. Y voy a empezar a hacer las cosas distintas. Entonces, bueno, ya estamos terminando, pero este problema, si quieren lo continuamos después en el chat de la consulta. Le ponemos algunos valores. La clase que viene traten de sacarse todas las dudas que pudieran tener con lo que tiene que ver con la geometría y la resistividad en función de la resistencia, porque yo quiero que la clase que viene saquemos dudas si ha quedado de algo ahora, pero ya entremos justamente en esto, en analizar conexiones en un circuito, ¿sí? Dentro de serie, si las resistencias están en serie en paralelo, y bueno, nos queda ver todavía la dependencia de la resistencia con la temperatura.